RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos a esta hora en comunicación. Agradecemos a Miguel Antezana, experto en marketing político, analista político, docente universitario. Señora Antezana, muchas gracias por este contacto con Enlace Regional. Buenas tardes. Pizarro, buenas tardes, ¿cómo estás? Queremos empezar este diálogo, señora Antezana, porque hace unos instantes se ha conocido que el gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, está anunciando la paralización de las actividades de Repsol. Esto por la contaminación que ya sabemos que ha hecho esta empresa al mar en Ventanilla. ¿Cuál es su apreciación de esta decisión, señora Antezana? Bueno, mis primeras impresiones es que no han medido las consecuencias de esta disposición. Al parecer, la primera reacción pudiera ser bastante populista, en que se le está castigando a Repsol, cuando en realidad lo que nos interesa es que enfrente el daño ambiental que ha ocasionado desde hace 15 días. Pero sobre todo también no está pensando la situación, las consecuencias a futuro. Porque si estamos hablando de una de las empresas que abastece de hidrocarburos, de gasolina, de aceites en el Perú y sobre todo a Lima Metropolitana, que procesa precisamente la refinería de La Pampilla, esto va a tener un impacto directo en la demanda y en la oferta también de hidrocarburos. Entonces, me parece que ha sido una medida pensando más en el apoyo popular y no solamente en las consecuencias. Hay la posibilidad de otras medidas, la multa, la presión, en fin, hay que tomar en cuenta la experiencia inclusive de otros países y no simplemente paralizar cualquier labor porque, insisto, no se ha tomado en cuenta las consecuencias que puede tener en el mercado local. Bien, pasando a otro tema, señora Antezana, precisamente ya el gobierno ha cumplido 6 meses y vemos una crisis que no se ha podido solucionar desde el inicio del gobierno. Crisis política que se ha acentuado incluso con las últimas declaraciones dadas por el presidente de la República a diferentes medios de comunicación, pero la más profunda a CNN, a esta cadena internacional de noticias. ¿Cómo evalúa usted qué se puede rescatar, ya para no hablar de lo malo, qué se puede rescatar de este gobierno en estos 6 meses, señora Antezana? Yo creo que la última frase resume bastante bien la situación, como lo ha dicho Lizardo, que se puede rescatar, porque pareciera que este barco se está hundiendo, sobre todo por los últimos acontecimientos y sobre todo por la crisis ministerial que estamos viviendo, que todavía no ha terminado. Le aceptó la renuncia al exministro Guillén. Sin embargo, según lo que se dice, la presidenta del Consejo de Ministros estaría evaluando su participación en el gabinete, lo cual generaría la crisis total del gabinete de Castillo. Pero yo creo que aquí pareciera que Castillo está cegado completamente por esta burbuja chotana. Ya no es un círculo chotano, es una burbuja chotana que además él mismo ha confesado que no lee periódicos, que no ve televisión, ni mucho menos seguramente revisa las redes sociales. Entonces él vive en esta burbuja que pareciera que no se conecta con la realidad. La crisis actual que vivimos es bastante grave y le está dando el soporte para que entonces estas intenciones de vacar lo que tiene el Congreso de hace bastante tiempo se vean reforzados y que en los próximos días o semanas entonces no nos sorprenda que vayamos nuevamente a escuchar y a ver que el Congreso está enfrentando y viendo la posibilidad de vacarlo. Lo más grave, insisto, es la ceguera total que tiene Castillo de lo que está viviendo y las consecuencias, bueno, yo creo que simplemente se están reforzando, que se están viendo de una manera más, haciendo más evidente con las crisis que estamos viviendo. Y eso afecta pues indudablemente al país porque la última encuesta que se ha publicado es en cuanto a su apoyo, que baja considerablemente a 28% solamente de aprobación el Pedro Castillo y más del 60% desaprueba la gestión del presidente en tan solo 6 meses. Si lo dividimos, diríamos 10% por cada mes. Es así. Y es más, hemos llegado a tal nivel de la crisis que en este momento cualquier encuesta que hable de la desaprobación de Castillo va a pasar desapercibida porque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe perfectamente que Castillo se ha ganado a pulso esa desaprobación, pero si hay algo que rescatar de estos estudios de opinión es que también la desaprobación está creciendo exponencialmente en el interior del país, donde él siempre va a buscar este baño de popularidad.
si prestamos atención a las actividades del presidente, fíjate que siguen un mismo patrón que han venido utilizando los presidentes anteriores, no es exclusivo de Castillo. ¿Y cuál es? En el que lo llevan a una inauguración, a un contacto con alguna población, pero ahí está la portátil, ahí se arma un estrado, se aprovecha para dar discursos populistas como si se estuviese en campaña, pero eso no quiere decir para nada que se esté viviendo una lluvia de apoyo popular, por el contrario, es simplemente sacarlo de la crisis que está viviendo y que en Lima se siente más, para que él crea que tiene ese apoyo todavía en el interior del país, pero no es así. Yo creo que las cifras revelan que esta desaprobación está siendo sostenida, pero además está siendo compartida por todos los sectores y por todos los niveles socioeconómicos. Ahora, señora Antezana, el presidente de la República, al parecer, no tiene la conciencia o todavía no asimila que es el presidente del Perú, porque hace una serie de declaraciones, después se desdice, dice que no quiso decir eso. La prueba es la última entrevista que ha hecho a un medio regional, La Noticia, refiriéndose pues a este tema de dar salida por el mar peruano a Bolivia. Él está pidiendo disculpas, dice que en esta entrevista pido disculpas al pueblo peruano, no me expresé bien, ¿no? Pero es el presidente de la República en temas tan delicados que el propio presidente tiene el cargo político más importante y como tal sus declaraciones tienen la trascendencia que lo hacen responsable de los actos. ¿Qué puede pasar? ¿Se puede pasar desapercibido estas declaraciones hechas referente a Bolivia? No, por supuesto que no, el daño ya está hecho. Y el daño está hecho no a nivel de país, sino a nivel de su persona, a nivel de lo que representa, o sea, quién está ocupando el cargo de la presidencia del Perú. Y yo creo que hay que decirlo muy objetivamente. A raíz de la entrevista que se tuvo en CNN, sobre todo por el impacto y la proyección que tiene ese medio, hemos pasado una vergüenza internacional, y hay que decirlo, repito, muy objetivamente. Ahora, no se puede pasar por alto por eso, porque tenemos a la más alta magistratura del país que no tiene la preparación adecuada para dar declaraciones, pero sobre todo también porque él no se ha reunido en estos 6 meses de asesores, de personas que lo aconsejen, que le recomienden qué cosa decir, qué no decir, cómo decirlo, en cuándo decirlo, etcétera. Esto no es ningún pecado, ninguna de las personas que trabajamos en alguna dimensión, ya sea académica, profesional, en el sector privado, sector público, lo sabemos todo. Por eso tenemos a nuestra disposición a profesionales que nos acompañan para dar la asesoría adecuada. En el caso del presidente de la República no ha sucedido eso. Simplemente se ha reunido de un círculo de personas de su confianza, que él asume pues que lo estarán cuidando, que no va a pasar nada, pero la realidad ha demostrado todo lo contrario. Si no, veamos el caso del exsecretario Bruno Pacheco, que siendo de su confianza, que siendo un profesor, cometió todos estos actos que están siendo investigados por la Fiscalía. Y más aún ahora, con el último secretario de la Presidencia de la República, el secretario general, que también se ha descubierto que ha tenido reuniones clandestinas con la gente de Repsol. Entonces, el cerrarse, y repito nuevamente lo que dije hace unos minutos, en esa burbuja, hace que no vea la realidad y que esté pagando las consecuencias a nivel de su imagen y reputación como presidente de la República. Ante esta situación, se ha formulado ya en varias ocasiones un pedido de vacancia en el Congreso de la República. Parece que ese no va a ser el camino que va a llegar para esa decisión. Sin embargo, ¿qué tendría que hacer el presidente de la República para dar un giro de 180 grados, digámoslo así, para que pueda volver a la confianza? Formar un gabinete con buenos ministros que le den la confianza necesaria. ¿Esa sería una de las salidas, señora Antezana? Fíjate, hace mucho menos de un mes, o quizás un mes, yo te hubiese respondido que puede ser una medida saludable. Sin embargo, en ese mes han pasado muchas cosas. En el mes de enero han sucedido muchas metidas de pata de parte del gobierno. Y yo no sé si el Congreso en este momento tendría la disposición de perdonarle la vida a Castillo. Recordemos, y aquí también hay que hacer un paréntesis, el recurso de la vacancia presidencial ha venido siendo mal utilizado por el Congreso, ha sido utilizado como una medida simplemente de sacar presidentes, cuando hay otras medidas para hacer el control político. Aquí cierro el paréntesis. Entonces, lo que está pasando, yo no sé si el Congreso ahora se va a ver envalentonado y va nuevamente a intentar, y con bastante soporte,
en el que se están cometiendo hechos delictivos y que el presidente se está haciendo la vista gorda o que es el responsable. Entonces, en este momento, convocar a personajes de diversas tornas políticas para hacer el llamado gabinete de ancha base, pudiera ser saludable para el país. Sin embargo, a nivel político, yo no sé si el Congreso lo acepte. Yo no sé si el Congreso entonces se va a ir con todo contra una nueva intentona de vacancia, o va a haber negociaciones para que lo saquen de esta crisis. Que además, en estas últimas horas hemos visto a representantes de la izquierda misma que están quitándole el apoyo a Castillo, y eso lo debilita políticamente bastante. ¿Usted no visora que entonces que el presidente de la República cumpla los 5 años de gobierno? Mira, yo lo veo bastante difícil, lo veo bastante complejo, y más aún cuando él tiene esta ceguera política que solito lo está llevando al abismo. Si él tuviese la capacidad de aceptar culpas, de aceptar errores, de aceptar todo lo mal que viene trabajando, quizás pudiera haber alguna esperanza, pero también vemos en él mucha soberbia. Y eso, repito, es producto de no tener al lado a las personas que le hagan ver la realidad. Soberbia, porque en muchas entrevistas ha señalado que está en un proceso de aprendizaje, ¿no? Ese es un mensaje hacia la población. Sí, pero así como dijo que está en proceso de aprendizaje, que por cierto cayó muy mal, porque tú no puedes decir eso cuando eres presidente de la República. Si eres de repente, no sé, pues un practicante en un nuevo trabajo, o se acepta, pero no a este nivel. Pero soberbia me refiero porque fíjate que cuando alguien le pregunta algo que no le gusta, él reacciona envalentonado e insiste y cae en frases inclusive absurdas, como el tema del Mar de Bolivia, que hace un momento lo mencionaste. Cuando el periodista Fernando Rincón le preguntaba sobre el Mar de Bolivia, le decía, pero bueno, ¿y qué pasa si la gente lo quiere? Ahí estaba diciendo una tontería, pero no, él seguía envalentonado, no se detiene a pensar las palabras que está diciendo. Entonces ahí es donde se ve la soberbia, porque cualquiera se detiene, piensa si quiere un segundo, voy a decir esto, no lo digo, y entonces se presenta eso. Y la soberbia también lo podemos ver en los actos, en las consecuencias. Se ha sabido que la presidenta del Consejo de Ministros le pidió a Castillo un tiempo para convencer al exministro Guillén para que se quedara, pero no, simplemente lo sorprendió haciendo un tuit anoche en que aceptaba la renuncia del ministro del Interior y que también quitaba del cargo al comandante de la policía. Entonces ahí vemos que precisamente él actúa de una manera intempestiva y no se detiene a pensar en las consecuencias de sus actos. Ahora, finalmente, señora Antezana, insistir en la Asamblea Constituyente que se ha venido haciendo por parte de integrantes de este gobierno ya no es pertinente en estas circunstancias. Yo creo que no. Yo creo que el presidente Castillo, con todas sus actuaciones, le ha echado bastante lodo a la idea de la Asamblea Constituyente, que pudiera tener cierto sentido. No digo que la Asamblea Constituyente ni el cambio de Constitución va a cambiar la realidad del país. Eso es absurdo. El cambiar la Constitución patas para arriba no va a hacer que seamos un país distinto. Lo que hace un país distinto es precisamente las instituciones públicas, sus gobernantes y su gente. Yo sí creo necesario que tiene que hacerse reformas en la Constitución. Eso yo creo que lo sabemos mucho. Además, porque para partir de una reformulación política tiene que haber un cambio en el sistema político, en el sistema de las elecciones, pero este Congreso, ni los congresos anteriores, han querido hacer porque no les conviene. Entonces la única forma, ahí sí tiene sentido que haya una reforma constitucional, pero a través de otros mecanismos, porque ya vemos cómo el Congreso inclusive blinda la Constitución, blinda el proceso, y ellos están asumiendo pues un poder originario que no tienen. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿tiene sentido en este momento? No, por supuesto que no. Más importante es salir de la crisis política, retornar en la senda de la gobernabilidad y dejar para otro momento estas intenciones de reformar la Constitución. Bien, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, porque se tenía conocimiento de que el presidente se había reunido con la Premier. ¿Qué resultados de esta conversación? Si la propia Premier presentará su carta de renuncia, porque al brindar el apoyo al señor Avelino Guillén como ministro, el presidente prácticamente desconoció ese apoyo y vamos a ver, pues está quedando mal la Premier.
daría un paso al costado, ¿no? Vamos a saberlo en las próximas horas, señor Antezana, y seguramente vamos a dialogar nuevamente sobre esta crisis que no acaba en nuestro país. Muchas gracias. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.